¿Cómo funciona la realidad? Lo primero que debemos considerar es que la realidad es un sistema cerrado. Esto significa que la realidad está contenida en sí misma y no en un otro sistema. A partir de esto, podemos deducir que la realidad engloba lo existencial, lo cual indica un sistema con múltiples elementos. Además, es un sistema dinámico donde todo lo existente se encuentra en constante cambio. Evidencias irrefutables y fácilmente detectables dentro del contexto de la realidad misma. Perspectiva. Las evidencias mencionadas son válidas desde nuestra perspectiva actual dentro del sistema que conforma la realidad. Un sistema de gran dinamismo definido por múltiples magnitudes, tanto tangibles como intangibles. Las magnitudes tangibles representan lo material, objetos, mientras que las intangibles representan el marco en el que estos objetos actúan. La dinámica, por su parte, representa el cambio constante de los objetos dentro de ese marco. Existe una estrecha relación entre estas tres magnitudes y la ausencia de cualquiera de ellas haría imposible la existencia tal como la conocemos, con sus características tangibles, volumétricas y dinámicas, que a su vez permiten la percepción y la perspectiva. Entonces, la realidad que percibimos está compuesta por tres entidades: lo tangible, lo intangible y la dinámica. La existencia de estas tres entidades está bien definida, según conocimiento actual, y conforman un sistema funcional. ¿Cómo surgió la realidad y las tres entidades que la conforman? Según la lógica, tres entidades no pueden surgir de la nada, es decir, de un estado de inexistencia previo. Hemos definido dos estados para diferenciar lo antes del surgimiento de la realidad y el estado actual de la realidad. La distinción es fundamental para que nuestra mente pueda procesar lo que sucedió, ya que la cognición se basa en la comparación. Definiendo dos estados, podemos utilizar nuestra capacidad cognitiva para analizar el surgimiento de lo existente. Resumiendo el planteamiento: intangible. Espacio. El espacio es el escenario donde se desarrolla toda la acción, el contenedor de los elementos tangibles. Tangible. Elementos. Son los objetos, las partes materiales que ocupan el espacio. Dinámica. Acción. Es la actuación, el cambio, la interacción entre los elementos tangibles dentro de un marco de actuación definido. Realidad, estado actual que engloba todo lo existencial. Nada, estado previo a la realidad. Real, estado actual de lo existencial. Si la realidad actual se basa en tres entidades que no pueden surgir simultáneamente, entonces debe existir una entidad más fundamental que sea la causa de las otras tres. El objetivo es encontrar esa entidad que surgió del estado previo a la existencia y que fue capaz de dar origen a los tres elementos que conforman la realidad actual. Esta entidad tiene que ser capaz de generar un cambio de estado desde nada a lo real. La teoría que propone B.P. Popu es capaz de definir la formación de la realidad desde un estado no iniciado denominado como nada. Así que se dispone de tres entidades como tangible, intangible y dinámica en el estado existencial actual que se ha formado desde un estado inexistencial. Entonces, la formación de la realidad indicaría un cambio de estado desde inexistencial a existencial. Entidad primordial capaz de provocar un cambio de estado desde la nada, que define lo no iniciado, a un estado real que define una funcionalidad, entonces un estado iniciado, donde el traslado desde un estado no iniciado a iniciado indica un cambio de estado. Antes de definir la entidad, tenemos que considerar lo siguiente: el estado. Nada es un estado no iniciado si se usa la comparación con lo existencial actual. Un existencial irrefutable por las evidencias existenciales desde donde resalta una funcionalidad que define una dinámica.
En el estado nada no existen referencias, así que diferencias tampoco. Entonces nuestro método de cognición comparativo es completamente inútil. Por falta de referencias que puedan generar diferencias, se concluye la falta total de elementos o entidades, sean tangibles o intangibles. Entonces se concluye de forma lógica la falta de actuación de procesos dinámicos, debido a que un proceso dinámico son diferencias varias y variables entre referencias varias. Entonces tendrá que ser múltiples. Pero la generación simultánea de elementos múltiples en un estado, nada es poco probable. Entonces, tenemos que buscar una entidad que se pueda generar en un estado nada y definir la probabilidad estadística para la creación de una dicha entidad, capaz de generar una funcionalidad y cambio de estado desde nada a real, donde real tiene que manifestar un cierto grado de tangibilidad. Analizando las entidades detectadas en la realidad actual que manifiestan un grado de tangibilidad, volumen y actuación, detectamos que la única entidad funcional es la dinámica, que es la única que puede generar evolución debido a que la evolución es un proceso de estructuración debido a sucesiones de causas y efectos entre las referencias afectando las diferencias. Estas sucesiones y la evolución están muy evidentes en la realidad actual que utilizamos como referencia irrefutable. La evolución en la realidad actual la detectamos en bases comparables, utilizando las sucesiones de causas y efectos que la cognición lo detecta como tiempo, donde el tiempo es siempre acumulativo. Entonces, las sucesiones de causas y efectos también. Entonces, en el estado nada, por falta de referencias con sus diferencias correspondientes, no hay sucesiones de causas y efectos. Entonces, tampoco habrá tiempo. En resumen, el estado nada que define lo no iniciado, no hay tiempo, es un estado atemporal en bases cognitivas comparativas. Como ya se puede notar, lo presentado es una visión holística de la realidad actual, de una magnitud enorme. Pero resumiendo esta visión a una perspectiva exterior a la realidad misma, observando toda la realidad como un sistema cerrado donde la perspectiva del observador es externa incluso si es parte de la realidad. Esta perspectiva es muy importante para que se pueda entender el funcionamiento de la realidad misma por parte de intelectos comparativos. Esta perspectiva ofrece la referencia para que las diferencias sean detectables. Cualquier otra perspectiva se verá alterada por la pertenencia al sistema que se intenta definir. Esta perspectiva externa sobre un sistema funcional afectado por evoluciones anteriores al estado actual ya evolucionado, cuando ya disponemos de una realidad muy consolidada y evolucionada, tanto en estructuración como en magnitud, la perspectiva utilizada es imprescindible para encontrar el origen donde la realidad misma era menos estructurada y de una magnitud ínfima. Esto quiere indicar que la realidad misma está aumentando de magnitud. Como nada no es grande en su origen, la realidad tampoco. Tiene que partir desde una entidad ínfima que ha hecho posible la formación de una realidad actual con una magnitud enorme tanto en elementos, marco de acción como en dinámica, lo que indica una evolución continua que solo puede ser acumulativa. La probabilidad estadística de que surja una entidad única en un estado, nada no es escasa. Esto se debe a que cualquier estadística se sustenta en el concepto cognitivo del tiempo, pero el estado nada se caracteriza por la falta de sucesiones de causas y efectos que definen, a nivel cognitivo, al tiempo. Entonces, si no hay tiempo, no hay espera, y si algo surge, será instantáneo o atemporal. Esto significa que la probabilidad estadística de que surja una entidad única en un estado atemporal es enorme, precisamente por la ausencia de tiempo y, por consiguiente, de la necesidad de esperar para que un evento ocurra.
cambia todo en un segundo. Nadie puede criticar su nuevo mundo. La ciencia tiembla ante su claridad, marcando un momento de pura verdad. Pura verdad, pura verdad, pura verdad. Pepe Popo cambia todo en un segundo. Nadie puede criticar su nuevo mundo. La ciencia tiembla ante su claridad, marcando un momento de pura verdad.